Bienvenidas, bienvenidos a esta clase del cambio, de ese cambio que nos cuesta, nos resulta difícil a todos, y me incluyo porque el cambio es para toda la vida. El cambio es intrínseco a la vida misma, está en la naturaleza, está en cada acto de nuestra vida, la vida es dinámica. Así que lo primero que podemos hacer para amigarnos con ese cambio que no nos sale es amigarnos al hecho de que el cambio está en toda la vida, siempre va a estar, no hay nada permanente, todo es dinámico, hasta los problemas más grandes van a pasar y lo que hoy queremos que se quede estático también va a pasar. Entonces amigarse con el cambio en todo sentido es una de las grandes claves para el cambio, pero bueno, eso es bastante general, vamos a ir puntualizando en esta clase acerca de qué tener en cuenta para el cambio. Digo cambio en singular y no en plural, porque es bueno empezar de a uno, ¿ok? Siempre es bueno, pero en este caso más todavía. Yo te voy a ir nombrando algunas claves, pero no las apliques de repente en todo. Aplícalo en una sola cosa. Fíjate cómo te va en eso, hacer los ajustes que consideres necesarios para vos, porque no somos todos iguales, pero sí todos confluimos en un eje. Entonces, de lo que te dé en esta clase y sientas que te sirva, fíjate cómo aplica a vos. Una vez que lo apliques a vos, también cuando lo vayas aplicando a otras cosas, ahora sí, también hacer esas modificaciones de acuerdo a esas cosas que quieras cambiar. Acordate que esto es un eje, pero hay particularidades que son propias tuyas. ¿Ok? Lo que voy a hacer en esta clase es compartirte algunas claves que yo he ido descubriendo en mis abordajes de emociones inconscientes en las personas que vienen a mis consultas, a mis sesiones de abordaje de emociones inconscientes. Y también en grandes cambios que he hecho en mi vida gracias a abordar mis emociones inconscientes, que un poco así empezó todo esto. Te adelanto que es información muy profunda porque está relacionada a emociones inconscientes, a cuestiones inconscientes, y por ende es una clase para todos, pero más bien para valientes. Empezar estos cambios desde el inconsciente demanda valentía. Así que es para todos, pero hay que juntar valentía, aplicar valentía, o como le digan, pero ese es el puntapié inicial, es muy importante tener en cuenta eso. Así que sigamos, la clave más grande siempre va a estar en todo eso inconsciente, ese es el eje de toda esta clase, y va a ser la base y luego el desarrollo del cambio para que lo apliques y pongas a prueba. Ten en cuenta o tengamos en cuenta que la mayoría de nuestros procesos mentales y emocionales no son conscientes. Se estima que los procesos conscientes son entre el 5 y el 10% de todos los procesos mentales y emocionales de nuestro día. O sea, tenés 90 o 95% que son inconscientes. Fíjate si no va a ser importante hablar, profundizar, ir a encontrarte con todo eso que vivís inconscientemente, que vivo inconscientemente. Es súper importante, y por eso armé esta clase. Cambios de humor, por ahí pensamos, a lo sumo logramos identificar que a partir de tal hecho que hizo tal persona o que ocurrió en mi día, me cambió el humor. Pero por ahí no condice el tamaño de ese hecho con mi cambio de humor. Por ahí, ante una pavada me enojo muchísimo y me pregunto para adentro, che, esto no amerita tanto enojo, pero lo que estoy sintiendo no puedo frenar este enojo. ¿De dónde viene en realidad ese enojo? Bueno, viene de todo eso inconsciente que no estoy viendo, y lo que veo, la punta del iceberg, es ese detonante, eso que estalló el enojo. Pero, pero no es así. De eso que estalló el enojo, pero no era la causa, solamente era la parte que se veía. Querer renunciar a un trabajo, querer cambiar de profesión, tiene muchísimo que ver con lo que vivimos inconscientemente. En fin, incluso renunciar al cambio que por ahí hace meses queremos realizar y cuando lo estamos por empezar,
no, no, al final no quiero, no, no tengo tantas ganas de cambiar eso, ya me siento mejor. Bueno, eso también viene del inconsciente, o incluso empezar el cambio y echar marcha atrás. Todo eso también tiene que ver con todos esos procesos que vivimos a nivel inconsciente. Y les quiero compartir una frase que viene muy al caso de Mark Twain, que habla de los errores en la vida. Él dice, los errores más grandes no vienen de aquello que sabemos hacer o en lo que sabemos que estamos equivocados, que nos hemos equivocado, sino de todo eso en lo que pensamos que estamos acertados, pero simplemente no es así. Entonces, con esta frase te pregunto o te propongo, si tus acciones no te están llevando al cambio que querés, si lo que vos pensás que te está frenando ante ese cambio es tal cosa, y a pesar de saberlo no ocurre, ¿será que realmente es el freno? ¿O será que no estás viendo el verdadero freno y por eso no lo vas a quitar nunca? Te va a seguir frenando ante ese cambio que quieres realizar. Como para ir reflexionando, como para ir teniendo ese proceso de introspección con esta clase que puedes ver las veces que quieras. Y los pongo un poco en un contexto. Soy Guille, por 16 años me dediqué a mi actividad como aviador, hasta que un hecho rotundo, muy rotundo, me puso en situación de decidir si quería seguir con la vida que venía llevando, con la cual estaba muy conforme, pero no era plenamente feliz, o si quería probar otro camino que desconocía, que me producía mucha incertidumbre, pero al fin y al cabo, si seguía caminando por el camino que me había traído hasta este hecho rotundo, seguir por ese camino y probablemente me llevara a las mismas situaciones. Y la otra opción era caminar otro camino, que es lo que terminé haciendo. Eso es lo que me trajo hasta acá, a hacer esta clase hoy, después de otras cosas que ya les iré contando. Vieron que está esa frase popular hoy desde hace unos años, sobre todo en una canción que dice, si quieres una vida distinta, camina distinto. Bueno, yo la había aplicado, había caminado distinto montones de veces, pero no me alcanzaba. Había algo que con lo cual no daba en la tecla. eh, y lo que también quiero en esta clase es ahorrarle a la gente que la vea todos esos intentos, porque la clave más grande para mí fue cuando empecé a abordar mis emociones inconscientes. Ahí es donde empecé a hacer grandes cambios con mucha más facilidad, con más fluidez. Porque claro, me empecé a encontrar a mí mismo cuando empecé a abordar mis emociones inconscientes. Me empecé a encontrar con todo eso que siempre estuvo pero no veía o no veía del todo. Entonces la gran clave, como dije hace un ratito, va a estar en eso, en lo que hice distinto esta vez fue abordar las emociones inconscientes. Tanto me cambió la vida que me empecé a dedicar de lleno a esto. Y acá estoy, grabando esta clase. Vamos con una entradita en calor. Para empezar a entrar en calor, quiero darle un descanso a una palabra muy usada en relación al cambio, que es la palabra voluntad. Hay quienes le atribuyen todo o mucho de la responsabilidad del cambio a la voluntad. Y hoy le quiero dar un descanso porque, como he comprobado y ustedes también, las personas voluntariosas no logran todo lo que se proponen. No, no ocurre así, aunque a veces parezca. Pero simplemente ser voluntarioso te da más probabilidades de encontrar la solución. Porque claro, lo intentás tantas veces que finalmente das con la solución. Pero lo que ocurre es que tenés que tener mucha energía, tenés mucho desgaste de energía. A veces eso no te lleva a una vida plena porque te cansás mucho, te defraudás mucho, te decepcionás mucho, porque, claro, tantas veces lo intentás que también tantas veces, entre comillas, fracasás. En verdad no hay fracaso en la vida, hay aprendizaje. Pero si hay gasto de energía, pongámoslo en términos de energía, comparemos en casos extremos, ¿no? Una persona que está muy enferma y que luego de 20 tratamientos se encuentra el adecuado para sí mismo.
¿Con qué energía llega esa persona a ese tratamiento adecuado? ¿Cuántas posibilidades le quedan de sobrevivir a esa enfermedad? Si después de 20 tratamientos recién ahora está encontrando ese. Por ahí una persona no tan voluntariosa, pero que con 2 tratamientos ya encontró lo que le da mejoras, en términos de energía tenga muchas más posibilidades de sobrevivir. Si bien la voluntad para sobrevivir es importantísima, la energía también lo es. Entonces no es solo voluntad, no es solo esas ganas, hay algo más. Eh, Vamos a hacer una mezcla entre esos dos. Entre esa gente que lo intenta mucho y lo logra, o gente que con iguales condiciones, atento con eso, con iguales condiciones que el que lo intenta mucho, le sale natural, sin desgaste. Esto se nota mucho en las típicas habilidades innatas, le pongo comillas grandes, por ejemplo, artistas, ¿no? Ahí es donde se nota mucho, en el ambiente del arte. Se nota que por ahí personas muy voluntariosas no les va muy bien y personas que les sale de adentro, les nace, les fluye, les va muy bien. Bueno, la diferencia está en que la persona que le nace de adentro, que tiene esa habilidad innata, en verdad nació con muchos menos frenos inconscientes ante esa actividad. Y el que le pone voluntad pero tiene los frenos inconscientes, eh, hasta que no los haga conscientes no le va a salir mucho. O lo irán comprobando ustedes, cada uno, en su vida. La solución es entonces integrar esas memorias y procesos emocionales inconscientes y a eso sumarle la voluntad. Sin duda ahí el cambio es inevitable. Lograr eso que queremos lograr, cambiar eso que queremos cambiar, es inevitable. Es una fórmula mágica, que en realidad mágica no tiene nada, es todo lógica, es encontrarse con uno mismo, pero da muchísimos resultados, tanto que parece mágica. Cerrando ya esta entrada en calor, vamos comenzando y para comenzar quiero que definamos qué es el cambio, qué es el cambio para vos, qué es el cambio para ustedes. Una definición no tan consciente de cambio es que el cambio es igual a incertidumbre. Cambiar nos genera incertidumbre. Cuanto más grande es el cambio, más grande es la incertidumbre. Cambios pequeños darán incertidumbre pequeña y cambios grandes, incertidumbres más grandes. Y también podemos preguntarnos, ¿qué, nos, qué, qué vivimos cuando sentimos incertidumbre? Generalmente la incertidumbre la vivimos como una amenaza. Cuando hay mucha certeza, tenemos tranquilidad. Cuando hay mucha incertidumbre, generalmente nos sentimos amenazados. Y ahora vamos a hablar de las emociones que nos produce sentirnos amenazados. Pero pongamos un ejemplo. Si les gusta el deporte, en algún deporte que les guste, usemos el fútbol, que es bastante popular. ¿Qué pasa cuando un equipo va ganando 5-0 y quedan 10 minutos? La, el grado de certeza es mayor que el de incertidumbre. La certeza a ganar el partido es mucho mayor. En esos casos, en que es poco probable que convierta el equipo contrario 5 goles en 10 minutos, que cuando el partido va 1-0 y quedan 10 minutos, no paran de atacar el arco. Está defendiendo el equipo que va ganando, ¿no? El equipo propio. Ahí el grado de incertidumbre ante la victoria es mayor. Nos sentimos amenazados. Y las emociones que suele producirnos este sentimiento de amenaza, en general son miedo, por ejemplo, angustia, enojo o, en otro grado, ira, ¿no? Un grado mayor que el enojo ante cambios, ante amenazas que venimos sintiendo por ahí de toda la vida. Ahí aparece la reacción de ira, claro, porque se está rebalsando el vaso, una gotita rebalsa el vaso. Así que les propongo para después, no para ahora en la clase, pero déjenselo como anotado para pendiente para después, pensar en ese cambio que quiero realizar. De a uno a la vez, tómenlos. A ver este cambio, después a ver este otro. Y en cada cambio, fíjense
Dedíquense un rato a sentir. ¿Qué siento ante este cambio? ¿Qué emociones están presentes? Traerlas a conciencia ya sin duda destraba cosas para ese cambio. Nos permite avanzar un poquito más. No es todo, pero vamos en buen camino. Después, cada uno lo anota, hace conscientes esas emociones. Ahora sigamos con esto de que el cambio es igual a la amenaza para continuar con la clase. ¿Quién aparece ante todo esto? Si el cambio es igual a amenaza, ¿les suena conocida la famosa zona de confort? ¿Será que aparece la zona de confort cuando nos sentimos amenazados? Algunos elegimos llamarla zona de horror, y ahora vamos a hablar de eso, pero ¿cuándo aparece la zona de confort? Cuando sentimos que la amenaza es muy grande, ¿ok? Cuando sentimos que no vamos a poder, cuando no estamos suficientemente empoderados o valorizados para afrontar esa amenaza. ¿Por qué? Porque hay una teoría que presentó Paul MacLean que habla de divide el cerebro en tres partes, el cerebro triuno, le dice. Y hay una parte del cerebro muy primitiva o instintiva que lo llama cerebro reptiliano y habla de las reacciones de ese cerebro ante las amenazas. Las reacciones son tres. La primera es pelear esa amenaza, la segunda es huir y la tercera es congelarse ante esa amenaza. Entonces, ¿cuándo peleamos? Bueno, peleamos cuando hay buenas chances de ganar, cuando yo siento que tengo chances de ganar, cuando me valoro, aprecio el contexto, la situación y digo, che, acá yo puedo ganar. Entonces ahí es donde peleo, como para decirlo así, rápido, didáctico, sin entrar en demasiado detalle. Cuando yo siento que no tengo ganas, chances, mejor dicho, de ganar, eh, pero tengo chances de huir, de escapar con vida, me valoro como para salirme de esta situación, irme a otra, ahí es donde huyo. Pero cuando no me siento valorizado como para irme a otra situación distinta, enfrentar algo desconocido o pelear esta situación, es donde me congelo. Ahí nos congelamos y nos quedamos en la zona de confort. Ahí es donde aparece la zona de confort, de la cual no salimos porque quedarnos quietos nos parece una mejor solución ante lo que estamos viviendo en la vida. No piensen en la zona de confort como algo general, sino como algo que ante ciertos aspectos de nuestra vida nos quedamos en la zona de confort. Por ahí en muchos otros avanzamos, vamos para adelante, pero hay otros en los que elegimos quedarnos en la zona de confort. Por ejemplo, una pareja que ya no me hace bien, elijo quedarme ahí, congelado, sin irme de esta relación, un trabajo que me aburre o que me daña, un ambiente físico o emocional que no me gusta, por ejemplo, un grupo de amigos con el que ya no resueno, una casa, un barrio, donde ya no me siento seguro, no me quiero quedar ahí, pero tampoco me estoy pudiendo ir. ¿Cuál es la desventaja de esta zona de confort o zona del horror? Al principio no molesta, esa es la desventaja más grande. El no molestar no nos pulsa, no nos empuja al cambio, porque parece cómoda, pero tiene una similitud muy grande a esta frase popular de la piedrita en el zapato, que al principio ni nos damos cuenta que está. Después nos empieza a molestar y nos damos cuenta que está. Pero así todo muchas veces no la sacamos. Y por ahí para el punto en que decidimos sacarla, juntamos voluntad, fuerza, lo que sea, y la sacamos del zapato, ya se fue la piedrita, pero ahora nos quedó la ampolla, o incluso a veces la lastimadura, si estuvo mucho tiempo esa piedrita. Bueno, algo así podemos decir que pasa con la zona de confort, con eso que no estamos cambiando. Sigamos describiendo al cambio desde aspectos inconscientes, como para continuar. Cambiar algo es dejar algo, ¿ok? Cambiar una casa, cambiar de casa es dejar la casa anterior en la que actualmente vivo. Cambiar de pareja, de hábito, cambiar la adicción que tengo,
también es dejar muchas cosas atrás. Y dejar algo de lado, aunque sea para bien, aunque pensemos que no va a producir ninguna tristeza, siempre dejar algo de lado produce un duelo. ¿Ok? Si el cambio es pequeño, el duelo es pequeño o imperceptible. Si el cambio es más grande, el duelo es más grande, es más notorio. ¿Ok? Y fíjense hasta qué punto existe el duelo, que a nivel celular vivimos un duelo. Nuestras células entran en duelo ante todo cambio. Simplemente en algunos no lo percibimos y en otros es muy evidente. Químicamente nuestro inconsciente nos lleva por donde siente que es mejor para nuestra supervivencia. Y no en términos de felicidad, sino en términos de supervivencia. Y para esto les quiero explicar el funcionamiento de una alergia, de una intolerancia. Esto es un dato bien contundente, muy bueno. Resulta que tengo un amigo que, como hasta los 10 años, tomó leche, disfrutó de tomar leche, le encantaba, y a partir de los 10 años empezó a tener una intolerancia a la leche. Minutos después de tomar leche, se iba corriendo al baño, como para resumirlo. Bueno, un día charlando de mis actividades y demás, me dice, bueno, y a ver, contame, según esto que haces vos, por qué yo tengo una intolerancia a la leche. En sus palabras lo dijo, ¿no? No me nombró la palabra intolerancia, pero para que se entienda. Y empezamos a charlar y lo que charlando encontramos, esto no fue una sesión, simplemente charlando, él se animó a ir hacia adentro en esta charla, encontramos que en esa edad, después de pasar por otras, en esa edad en que a él le empieza la intolerancia, porque al principio no se acordaba, es como capas de cebolla, fuimos sacando esas capas de cebolla, recordó que él con su hermano hacían esta travesura. Le sacaban plata de la cartera a su mamá cuando ella no estaba o estaba distraída y con eso iban y se compraban golosinas, iban a los jueguitos, a los videojuegos. Estoy hablando de otra época, ¿no? No había celular. Y un día la mamá lo encuentra, lo descubre. Y él se sintió muy mal. Vivió una decepción muy grande para con su mamá. Él se sintió emociones muy profundas en cuanto a eso que él había hecho y cómo se sintió su mamá, cómo él vio que se sintió su mamá, ¿no? Acá hay muchas percepciones, lo que él vio y cómo realmente se sintió la mamá. A partir de ahí no se había dado cuenta, pero ¿qué hizo él? Para tener dinero, de maneras más menos conflictivas con su mamá, empezó a ir al tambo del pueblo, o sea, donde están las vacas, donde ordeñan las vacas, y compraba la leche a precio por mayor, podemos decir, y después en el pueblo la vendía al por menor. Con esa diferencia de dinero entre lo que compraba y vendía, él tenía su ganancia y con eso, ahora sí, compraba sus golosinas, iba a los videojuegos, con un dinero más honesto, podríamos decir, o sí, con todas las letras para lo que es la cultura nuestra. Bueno, a partir de ahí empezó su intolerancia a la leche, no se había dado cuenta. Eh, Su inconsciente unió algo muy doloroso con el parche a ese dolor, que fue la leche, fue lo que le permitió salir adelante, y su cuerpo empezó a no tolerar la leche, a generarle la necesidad de ir al baño cada vez que él tomaba leche. Esto es mucho más profundo, pero después al final de la clase te muestro dónde poder profundizar esto. Ahora sigamos con esto del cambio. Y para que se entienda lo que te dije recién de la alergia, te quiero traer algo que armó una psiquiatra muy conocida que se llama, o se llamó, Elizabeth Kubler-Ross, que a base de estudiar personas en momentos muy fuertes de la vida de esas personas, armó las etapas del duelo. Ella armó ciertas etapas, hay quienes las ampliaron, pero las que ella armó son 5 etapas, básicamente. La negación, la ira, la negociación, la tristeza y por último la aceptación, esa paz que viene después de pasar por todas las etapas del duelo.
también lo podremos asociar con esa solución que aparece después de que procesamos toda esta información que nos produce ese cambio interno, ese duelo. Y acá te voy a contar qué pasa cuando una de esas etapas está trabada, cuando el duelo está trabado o bloqueado, se suele decir. Miremoslo con algo más difícil de cambiar, con una adicción, que es evidente que el cambio es mucho más difícil, dejar eso que me produce adicción. Para eso voy a usar un ejemplo muy didáctico, no lo tomen personal, es una analogía solamente, pero es sobre hacer la cama cuando nos levantamos a la mañana. De algo similar a esto, eh, pero en este caso te explico mis palabras, habla Pablo Almazán. Pero primero vamos con esto, ¿no? De qué hacemos cuando no queremos hacer la cama o no tenemos tiempo para hacer la cama, porque estamos apurados o lo que sea, pero queremos que todo quede casi ordenadito, que parezca ordenado por lo menos, que nos dé ese aspecto. Bueno, ¿qué solemos hacer? Le ponemos el cubrecama encima. Ok, las sábanas abajo están todas desordenadas, es todo un nudo, pero está el cubrecama encima y zafamos, es como un parche, ¿no? Bueno, quien es adicto a una sustancia o a una acción está, por decirlo de alguna manera, trabado en una etapa del duelo. Rebota también en esa etapa del duelo y vuelve para atrás. Tiene un desorden de sábanas, barra un dolor muy grande en su interior, en su inconsciente, que no está pudiendo resolver. Y la manera de poder sobrellevar su vida, de poder seguir adelante de manera inconsciente, es poniendo el acolchado, tapando todo eso, tapando ese dolor grande, esos problemas no resueltos. Es decir, esa sustancia o acción adictiva en analogía es el cubrecama. ¿Ok? Pero el cubrecama es muy importante porque le permite seguir adelante. Em, Así que bueno, ya cerrando con esto del duelo y demás, ya hablamos de qué es el cambio. Ahora podemos clasificarlo como para que sea más sencillo reconocerlo y actuar al respecto ante situaciones que queremos cambiar. Lo vamos a dividir en dos grandes grupos. El primero es el de todos los cambios que vivimos como impuestos, cambios externos que no elegimos. El segundo grupo es el de todos los cambios que sí elegimos llevar adelante por decisión propia, podemos decir entre comillas. Bueno, empecemos por el primer grupo. ¿Cuáles son los cambios impuestos por algo externo? Algo que yo no intenté cambiar, pero ocurrió el cambio. Bueno, esos pueden ser, por ejemplo, que mi pareja decida no elegirme más como compañía en la vida. Eso me cambia mucho la vida y no es algo que decidí yo. Que cierre el lugar donde trabajo o que decidan no contratarme más también produce grandes cambios en la vida de las personas, en general, estadísticamente, y no es algo que hayamos elegido. Y fíjense este tercer ejemplo que les voy a dar porque pasa mucho más desapercibido en la mayoría de las personas. Una enfermedad. Una enfermedad es un cambio que no elegimos, pero que nos cambia muchísimo la vida. Y acá aparece esta puerta. Digo, no elegimos conscientemente, porque inconscientemente nuestro inconsciente elige enfermar. Es su manera de mostrarnos que hay cuestiones dolorosas, hay emociones dolorosas no resueltas. Pero bueno, no viene al caso para esta clase. Lo que sí te puedo adelantar es que esa es la clave del abordaje de síntomas, incluso enfermedades y adicciones, desde el abordaje de emociones inconscientes. Sigamos con el otro tipo de cambios, el de decisión propia, que yo le había puesto esas comillas. Es decir, lo que intento cambiar, pero no ocurre. ¿Por qué digo no ocurre? Porque si no, no estarías viendo esta clase y yo no la habría armado. Si todo lo que quisiéramos cambiar ocurriera directamente. Así que, como todos tenemos algo para cambiar, hablemos de las dificultades inconscientes para el cambio, que podríamos resumirlo en una sola, al fin y al cabo, que es el universo mismo, el juego de la existencia.
pero para hacerlo más didáctico y que sea aplicable en nuestro día a día, no ponernos tan en filosofía, eh, planteemos dos escenarios. Uno es una dificultad contemporánea, o ya que hablamos hace un rato de la alergia, una alergia contemporánea, es decir, tengo alergia al cambio. Hay una relación directa o indirecta entre eso que quiero cambiar y un dolor o duelo. ¿Ok? Vamos con un ejemplo. Yo no me puedo graduar y resulta que en la graduación pasada, hagamos de cuenta, yo ahora me quiero graduar de la universidad y en mi graduación pasada, en la escuela secundaria, en el bachillerato, como le digan en el país donde estás viendo este video, cuando tuve esa graduación anterior murió alguien que yo apreciaba mucho, un ser muy querido para mí. ¿Qué asociación hace ahí mi inconsciente? Dice, cuando me gradué, murió alguien y ahora me estoy por graduar, me estoy acercando a un dolor inmenso. Y yo todavía no tengo las herramientas para procesar ese dolor, o si no lo procesé, si lo procesé esto no va a ocurrir. Eh, pero si yo hoy no me estoy pudiendo recibir, algo pasó en el pasado para que yo hoy no me pueda recibir. Ese sería un ejemplo de estos. Se encuentran a veces. Ese es el ejemplo bien directo. Hoy, ¿qué quieres hacer? Me quiero graduar. ¿Y qué pasó la vez pasada que te graduaste? Así nos agarramos la cabeza a veces cuando vemos lo obvio que somos, pero simplemente como está en nuestro inconsciente, si no lo ejercitamos, el mirar para adentro, no nos damos cuenta que eso está ahí. Pero para eso está la clase. Así que vamos con otro ejemplo, uno más indirecto, ¿ok? Por ejemplo, yo no me puedo recibir en mi profesión, no puedo concluir grandes proyectos, esas grandes cosas en la vida, y resulta que el primer proyecto de mi vida, el nacimiento, para el inconsciente, el nacimiento es nuestro primer gran proyecto, fue un nacimiento riesgoso, con riesgo de muerte, un nacimiento muy difícil. Ahí es donde después en la vida, hasta que logramos procesarlo y sanar ese dolor inconsciente, se nos traban nuestros proyectos, porque desde el primer proyecto que emprendimos, que fue nacer a esta vida, después de 9 meses de gestación, de venir preparando este proyecto de vida, cuando nacemos a la vida, hubo un riesgo de muerte. Entonces cada vez que yo voy a nacer a una nueva situación, terminar ese proyecto, replicamos lo mismo. Ahí es donde se nos frenan esos cambios. Vamos con el otro escenario. El otro escenario es mucho más inconsciente. Es una dificultad al cambio, pero desde el transgeneracional. Es como una alergia transgeneracional, es decir, que viene de mis ancestros. Una manera directa de esta dificultad al cambio es, por ejemplo, la película Coco de Disney, que el nene Miguel quiere ser músico y la familia se opone. Bueno, spoileo un poco la película, pero ya es vieja, si no pongan pausa ahora, porque voy a spoilear la película. Bueno, lo que ocurre es que Miguel, el nene en esta película, quiere ser músico, la familia se opone y termina encontrando después que su tatarabuelo había sido músico y en una gira que se fue a tocar, nunca volvió y había abandonado a su tatarabuela y a su bisabuela, que en ese momento era una nena muy chiquita. Entonces había generado un dolor enorme en la familia y a partir de ahí la familia se resistía a todo lo que tuviera que ver con la música. Es decir, había un dolor asociado a la música, una muerte real o simbólica, porque nunca más volvieron a saber de él, no sabían qué le había pasado. En la medida que él resuelve ese nudo emocional del pasado, la familia le permite ser músico y todo se vuelve más lindo y bueno, y esos finales de película de Disney y demás. Pero al fin y al cabo algo lo atraía a él interiormente, algo había para reparar en ese pasado y por otro lado el inconsciente familiar le decía, no, 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 esto es muy doloroso. Él dio su paso y logró ser músico atravesando
ese nudo emocional que había en el pasado, resolviéndolo. Bueno, lo mismo ocurre de manera indirecta. Por ejemplo, si yo me dediqué mucho tiempo a la arquitectura, y hoy ya no me quiero dedicar a esto, no soy feliz, quiero dedicarme a otra cosa, pero cada vez que lo intento se me traba el cambio. Eh, no sé, estoy corto de dinero y no consigo otra cosa, por ejemplo, entre otras tantas dificultades que van apareciendo cuando los cambios no se dan, están trabados. Bueno, en las profesiones, cuando elegimos una profesión como arquitectura, los dolores emocionales en esa familia son puntuales, no son cualquiera. No son exactos, pero más o menos andan en relación a pérdidas de casas, casas que se derrumbaron, estructuras que se derrumbaron. Si vamos más al ámbito de lo simbólico, estructuras familiares que se derrumbaron, no necesariamente una construcción, sino una estructura familiar que se derrumbó por cierto hecho. Entonces, con mi profesión de diseñar estructuras, de llevarlas a cabo, que sean bien firmes, proveerle estructuras firmes a los demás, repara un poco ese dolor familiar ancestral de esa estructura que se derrumbó. Hay una serie bastante conocida actualmente que se llama Mi Otra Yo. Bueno, fíjense, en la primera temporada la pareja de la protagonista es arquitecto y no puede dormir en lugares con techo, porque de chico vivió una escena muy traumática que se derrumbó un techo y hubo un enorme dolor. Y él no solo repara ese dolor con su profesión siendo arquitecto, sino que tiene un miedo asociado a ese derrumbe también. Las dos cuestiones son dos caras de una misma moneda, que es ese derrumbe que hubo en su vida. En este caso es su vida contemporánea, pero sin duda en esas familias, en ancestros hay réplicas de esto que ocurre acá. Así que siempre que se traba algo hoy, viene de mi vida contemporánea y también de vidas anteriores, de vidas pasadas. Un poco de esto habla un psiquiatra muy famoso que escribió un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que se llama Brian Weiss. Él habla de las vidas pasadas y cuenta en ese libro cómo se va destrabando la vida de una de sus pacientes en la medida que abordan vidas mucho más lejanas, no necesariamente sus vidas recientes, sus ancestros, sino vidas que otras personas que han encarnado en otras vidas. Y otro referente en cuanto a esto es una psicóloga que armó lo que hoy se conoce como psicogenealogía. Hizo un libro también muy conocido que se llama Ay, mis ancestros. Ella es Anne Susenberger. Y bueno, y habla más enfocado al transgeneracional, a los patrones de repetición ancestral, a los dolores heredados, las herencias familiares y demás. No es exactamente lo que yo menciono acá, pero tiene mucho de eso pasado por otro filtro. Así que, continuando, recapitulemos, resumamos hasta acá. Armemos el esquema del inconsciente en el general de las situaciones de la vida. Hay una situación X sumada a un dolor y eso da como resultado resistencia a todo lo que se parezca de manera real o de manera simbólica a esa X, a esa situación X. A mayor dolor en relación a esa X, mayor es la resistencia. ¿Ok? O sea, más me cuesta cambiar esa situación X que hoy está en mi vida y no me gusta. Vamos con un ejemplo. Hoy quiero quedar embarazada y no estoy pudiendo. Bueno, el ejemplo sería, esto es real, ocurre así, se encuentran las historias de las familias que tienen problemas para eh, concebir, gestar y tener hijos. Por ejemplo, mi abuela casi muere cuando tuvo a un hermano de mi mamá. Mi mamá era muy chiquita y ese hermanito murió, falleció en el nacimiento y mi abuela casi muere en el parto. Imagínense, mi mamá casi pierde a su mamá.
en ese parto. Y yo hoy quiero quedar embarazada y me llamo parecido a esa abuela, o tengo fecha de cumpleaños parecida, asociaciones que hace el inconsciente que no vienen al caso, y me está costando. Cuando abordo todo ese dolor emocional, ese duelo enorme que hay en el pasado, de los duelos más difíciles de procesar por la familia, las pérdidas de niños, ahí se va destrabando, ahí logro quedar embarazada y tener mi hijo. Bueno, así, con ese esquema, eh, funciona el inconsciente, aplicado a distintas variantes, ¿no? Pero ese es el esquema. Esos esquemas se repiten ante cada cambio que yo no estoy pudiendo lograr. Y de manera parecida y opuesta, ocurre con todo eso que por ahí yo no quiero que cambie y cambia. ¿Ok? El esquema del inconsciente ahí es, ocurrió esto y fue bueno para la vida, entonces lo repito. Y acuérdense que el inconsciente no habla en términos de felicidad o infelicidad, sino que habla en términos de biología. ¿Esto fue bueno para la vida? ¿Hubo más miembros en la familia después de esto? ¿Fue más fácil la vida después de esto? Ok, lo repito. ¿Fue más difícil? ¿Se puso cuesta arriba? ¿O hubo menos miembros en la familia? Ok, esto lo evito. Así funciona en todo sentido, hasta incluso en las decisiones que tomamos queriendo tomarlas, como les decía hace un ratito, la elección de las profesiones, todo eso viene desde ahí, y de eso hablo más en mi perfil. Pero bueno, ya voy a ir cerrando esta clase y para quienes llegaron hasta acá les voy a dejar un premio, un mensaje final, y es que todos podemos cambiar todo, ¿ok? La diferencia entre quienes logramos esos cambios y quienes no estamos pudiendo lograrlos en algún aspecto todavía hoy, está en las herramientas que usamos para lograrlo. Por ejemplo, esas herramientas de ir a ver al inconsciente que me está trabando. Así que si quieres caminar de manera más consciente, armé una guía que creo que te puede servir muchísimo, que puedes encontrar en mi página, guillepavondecodificación.com. Ahí te explico bien cómo adquirir la guía, de qué se trata, pero simplemente, en resumen, te armo un camino, una guía bien demarcada, para que vos solamente tengas que caminar, que dar tu paso. Acordate que eso no lo puede hacer nadie más que vos en la vida. Tu movimiento solo lo puedes hacer vos. Te pueden guiar, acompañar, motivar, marcar el camino, pero si vos no das tu paso, todo eso no sirve para nada. ¿Ok? También puedes hacerlo sin una guía, pero es como subir una montaña. Podés subirla sin guía, pero es mucho más sencillo y más pleno cuando tenés un guía, un acompañante, alguien que ya conoce el camino y te ahorra todas esas dificultades. ¿Ok? Incluso si esto que quieres cambiar fueran enfermedades o adicciones, si sos de esas personas que dice, che, ya lo probé todo y nada funcionó, bueno, esta es una nueva propuesta. Te propongo que pruebes desde esas emociones inconscientes que probablemente hasta ahora no habías visto, porque toda la vida es así, es ir descubriéndonos, encontrándonos con nosotros mismos, a encontrarnos con eso inconsciente que llevamos nosotros y que viene desde hace generaciones. ¿Ok? Es una guía armada en videos para que escuches donde quieras, las veces que quieras, viajando, de camino a algún lado, y repetirla, y repetirla, porque después de que la termines de escuchar, cuando la vuelvas a escuchar no vas a ser la misma persona que ese día empezó la guía, porque ya vas a ir aplicando muchas cosas, vas a ir descubriendo e intentando cosas nuevas a nivel inconsciente. Así que nunca vas a ser la misma persona después de reencontrarte más con vos. ¿Ok? Así que bueno, nos vemos en la guía. Les agradezco muchísimo. Y recuerden, no pidan ayuda. Eviten, siempre que puedan, eviten pedir ayuda. Más bien, contraten ayudantes, que parece lo mismo, pero es muy distinto. ¿Ok? Ahora sí, nos vemos. Gracias. Chau.